Preocupante. Investigadores revelan nuevo mecanismo de transmisión del coronavirus. Ante el avance de la variante Omicron, un grupo de investigadores en España habría identificado un factor que es importante tomar en cuenta en la transmisión del coronavirus. ¿Qué mecanismo podría hoy en día estar facilitando la transmisión del virus? En este video vamos a hablar sobre este nuevo descubrimiento y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 23 de enero 2022, en donde un grupo de investigadores en España habría determinado un nuevo mecanismo de transmisión del coronavirus. Una situación muy importante que se sumaría a la capacidad que tiene la variante Omicron de ser 70 veces más rápido en infección que la variante Delta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es de que la transmisión del coronavirus constituye la base fundamental de la propagación y sobre todo de la expansión de la pandemia. Hemos entendido que en recientes investigaciones una buena noticia habría indicado de que el virus, sobre todo variante Omicron, tendría la capacidad mínima de sobrevivir en el aire, en donde investigadores de Reino Unido habrían determinado que la variante Omicron puede sobrevivir en el aire prácticamente 20 minutos. A los 20 minutos el 90% de su capacidad infecciosa disminuiría y por lo tanto se podría contener mayormente la pandemia. Pero una reciente investigación que ha sido dada este 23 de enero indicaría sobre todo una nueva manera de transmisión. Y esto lo habría identificado sobre todo científicos en España, en donde los científicos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, habrían indicado ello. Esta medida se referiría sobre todo a fumar en bares y en restaurantes al aire libre, en donde pueden esparcir el coronavirus hasta 8 metros. Incluso las partículas se mantienen de forma residual en la exhalación del fumador durante al menos 10 minutos, tras finalizar el último cigarrillo. Una situación bastante preocupante. El fumar estaría hoy día transmitiendo el coronavirus y sobre todo hasta 8 metros de distancia. Es importante entender de que si a esto nosotros le sumamos la capacidad de que el virus pueda sobrevivir 20 minutos en el aire, hablando de la variante Omicron, lo que significa que esparciría y contagiaría más. Es por lo cual se está prohibiendo el fumar en lugares abiertos, dado que tendrían mayor capacidad de difuminar y sobre todo de dispersar al coronavirus. Esta situación es bastante preocupante, dado que el fumar y sobre todo en aire libre estaría esparciendo mucho más el virus. Es importante que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica instó al Ministerio de Sanidad a incluir en la reforma de la ley antitabaco 5 medidas irrenunciables, una de las cuales es que los lugares que quedan libres de humo de tabaco y de los tóxicos liberados por los dispositivos electrónicos utilizados para vapear deben ser tomados en cuenta para evitar la diseminación del coronavirus. Esta medida no debe aprobarse solo de forma circunstancial para evitar los contagios COVID-19 en las terrazas, sino de forma permanente para que contribuya a evitar los contagios de esta y otras infecciones respiratorias. Los investigadores habrían revelado que el efecto nocivo continúa por 10 minutos. Las sustancias, gases y partículas nocivas que contiene el humo del tabaco en estos lugares no solo proviene de la exhalación del fumador y de la combustión que produce el cigarrillo, sino también de las colillas
o de la mezcla de estos tóxicos procedentes del fumador con gases de la atmósfera. Es importante entender que los agentes químicos se mantienen en el tiempo, pues se adhieren a la ropa, objetos u otras instalaciones, tanto en bares como en restaurantes al aire libre, e incluso se mantienen de forma residual en la exhalación del fumador durante al menos 10 minutos. Una situación que debe tomarse en cuenta: el fumar es una vía de transmisión del coronavirus y le daría la capacidad de llegar y extenderse mucho más de 2 metros. Los científicos han determinado que podría llegar hasta 8 metros. Es importante entender que esta situación podría diseminar mucho más al coronavirus y sobre todo expandir mucho más la capacidad infecciosa que tiene el SARS-CoV-2 variante Ómicron. Recordemos que una ventaja que podríamos aprovechar es el corto tiempo que puede sobrevivir en el aire. Lamentablemente, esta desventaja se vería favorecida por el fumar o el cigarrillo, lo cual le permitiría al virus poder trasladarse hasta más de 8 metros. Esta noticia es bastante importante. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha sido enfática en pronunciarse en evitar y sobre todo modificar la ley antitabaco para que sea incluida la prohibición en lugares, en restaurantes o en bares abiertos al aire libre, dado que estarían diseminando coronavirus. La pandemia por COVID-19 tiene que ser controlada y no solo va a depender de conocer al virus, va a depender muchas veces de las acciones y actitudes que tengan las personas. Si las personas tomamos conciencia de los mecanismos de infección que tiene el coronavirus, vamos a poder controlar la pandemia. Si por el contrario nosotros no tomamos en cuenta esas condiciones, vamos a seguir expandiendo la pandemia y sobre todo el riesgo de generar nuevas variantes del coronavirus. Es importante que nosotros estemos atentos a las investigaciones que están dándose y sobre todo hoy día tener la recomendación que el fumar es una vía que transmite, que esparce y que disemina el coronavirus y que podría llegar hasta más de 8 metros, una situación que podría complicar la pandemia. Fumar y coronavirus se sinergian. Fumar disemina el coronavirus, fumar haría que la diseminación del coronavirus llegue a más de 8 metros. Una situación importante que debe ser analizada. Debemos evitar el consumo de cigarrillos, sobre todo en lugares abiertos, dado que esparcirían el virus. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones que da la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica y que nosotros seamos conscientes de que podremos estar expandiendo la pandemia al tener algunos hábitos que lamentablemente no solo nos afectan a nosotros, sino también afectarían a las personas que están alrededor nuestro y esas personas también serían susceptibles a infectarse por COVID-19 al tener este contacto con el humo de cigarrillo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente actualización. En una publicación que ha sido dada este 23 de enero de 2022, científicos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, habrían indicado que el fumar podría llevar al virus a más de 8 metros de distancia. Una situación bastante preocupante. Conociendo estos datos, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha propuesto que sea modificada la ley de antitabaco y que se excluya los lugares como bares y restaurantes al aire libre, dado que serían una fuente no solo para diseminar coronavirus y COVID-19, sino para diseminar otras infecciones respiratorias. El humo del cigarrillo puede conllevar a que el virus alcance más de 8 metros de distancia y sobre todo se ha demostrado que el virus puede quedar en la exhalación del fumador hasta por 10 minutos. Una situación que contrarrestaría la capacidad que tiene el virus de solo vivir hasta 20 minutos en el aire. Un tiempo suficiente que a través del humo del cigarro podría alcanzar más de 8 metros y poder seguir infectando. Es muy importante que estemos conscientes de esta información. Más importante, tomemos conciencia de que el fumar puede diseminar al virus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.